Eterno y soberano Dios que mora en las alturas, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Tú eres misericordioso y bondadoso, Señor, con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, gracias por la cruz, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor, que nos dejaste tu palabra. Y ella, Señor, ministra nuestros corazones, Señor. Y allí, Señor, hacen y surten el efecto deseado por ti. Te pido que el poder transformador de tu palabra, Señor, nos cautive, Señor. Y nos haga, Señor, llevarlo a la práctica tu palabra. Y así, Señor, obrar para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 7. Versículo 1 hasta el versículo 5. Mateo capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 5. Decir también, algo que olvidaba, que hace 2 semanas Mateo pidió la oración en el culto de oración para que, por un empleo, recuerdan los que estaban aquí ese día. Y ya Mateo tiene empleo, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por eso. Qué bueno es el Señor. Y qué rápido contestó, ¿verdad, Mateo? Gloria a Dios. El Señor es bueno. El Señor es maravilloso. Así que damos también una acción de gracia por el empleo de nuestro hermano Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 5. Leemos. No juzguéis a nadie, para que nadie lo juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el ojo tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Vimos nosotros la semana pasada, analizamos Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros vimos la semana pasada alrededor de esto y de nuestro culto con amigos, vimos y analizamos algunos puntos a cierta distancia. Vimos lo que es un pago, vimos lo que es el pecado, vimos lo que es la muerte y vimos también lo que es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros vimos la semana pasada que todos, sin excepción a la regla, estábamos perdidos, estábamos corrompidos. El pecado nos había llevado a un punto tal que lo único que nosotros merecíamos era la ira aplastante de un Dios eterno, de un Dios soberano, de un Dios sublime, y que solo nosotros merecíamos la ira de Él, que la paga por ese pecado, y no ese pecado que nosotros empezamos a practicar a cierta edad, sino la paga por ese pecado que nosotros traemos de naturaleza. Y citamos a David, que nos dice que en pecado lo concibió su madre, dándonos a nosotros a entender que nosotros no somos pecadores porque nosotros practicamos el pecado solamente, sino que somos pecadores porque nosotros nacemos siendo pecadores. Nacemos nosotros con una condición pecaminosa, con una condición corrupta. Nosotros nacemos y nuestra concupiscencia está totalmente corrompida, totalmente depravada, y nacemos distanciados de Dios. Pero la segunda parte de nuestro texto dice, o decía la semana pasada, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y nosotros somos testigos de que el Señor nos regaló, el Señor nos obsequió el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, y nos dio ese regalo porque nosotros no teníamos condiciones, no teníamos mérito, y que a Él le plugo en la eternidad pasada predestinarnos a nosotros para salvación en Jesucristo, Señor y Salvador y Redentor de nuestras almas.
Y hoy podemos decir que Cristo es nuestro Señor. Amén. Entonces, en torno a eso hablamos y dijimos que las personas, quienes no habían entregado su vida a Cristo, necesitaban entregar su vida a Cristo. Había hay aún una necesidad en el ser humano. El hombre necesita a Jesucristo, porque si el hombre no llega al estado que nosotros hablamos en principio de lo que es la muerte, si se produce lo que es la venida de Cristo, entonces lamentablemente la persona tendrá que enfrentarse a lo más terrible que ser humano alguno pudo haber enfrentado durante su vida y durante toda la historia de la humanidad. Ningún ser humano ha podido contemplar nada más terrible ni más atroz que lo que es la ira de Dios y enfrentarse cara a cara al Dios vivo. Nadie ha podido todavía con eso, ni podrás. Y nosotros alertamos a las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, para que ellos puedan escapar de la ira venidera. Amén. Escapar de la ira venidera, porque nosotros escapamos. El Señor nos ayudó y pudimos escapar. Y hoy somos propiedad privada de Cristo. Y tú, que está aquí en esta mañana, que quizás aún no ha ni siquiera analizado y pensado en esto, ¿qué va a pasar contigo? ¿A quién tú le perteneces? Hablábamos la semana pasada de dos amos: el pecado y Dios. ¿Cuál es tu amo? Si tu amo es el pecado, tú estás en un peligro totalmente terrible, en un peligro inminente. Si tu amo es Dios, descansa en paz, descansa, porque tú estás seguro en los brazos del Señor. Si no es así, no te recomiendo que salgas de este lugar sin decidirte por Cristo, porque tu vida corre peligro. Y no es un asunto terrenal, no es un asunto que tú lo podrás quizá palpar con tus manos, pero es un asunto tan real o aún más real que tú y más palpable que tú. Es un asunto espiritual, de vida a muerte, porque el hombre en el huerto del Edén fue privado del gozo, y el gozo emana de nuestro Señor Jesucristo. Dios es la fuente del gozo, Dios es la fuente del amor, Dios es la fuente de todo. Y el ser humano fue desconectado con el pecado de Dios, y automáticamente el ser humano anda brincando y anda buscando llenar un vacío que hay dentro de él, porque Dios colocó algo en el corazón del ser humano, y ese algo solamente puede ser llenado, solamente puede ser satisfecho por el mismo Creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en torno a eso hablamos la semana pasada. Y queremos que reflexionen las personas que están aquí, que quizás aún no han hecho su decisión de fe. Nosotros venimos hablando durante alrededor de un año y algo, hablando sobre el Sermón del Monte, y la semana antepasada, antes de hacer nuestro culto de amigos, empezamos con la primera parte de este texto que nosotros hemos visto hoy. Vimos en primer lugar, vimos el primer versículo bíblico: no juzguen a nadie. ¿Para qué? Para que nadie lo juzgue a ustedes. Y hablamos en torno a este versículo bíblico, y quiero recordar algunas cosas. Y recordar algunas cosas porque se ha demostrado que la gente aprende. ¿Cómo? ¿Cómo aprende la gente? A medida que se le va repitiendo. Y la repetición es parte de la pedagogía nuestra. Nosotros vamos aprendiendo a medida que se nos repite y se nos repite y se nos repite, hasta que, podemos captar y se nos puede quedar en la memoria. Nuestros niños así es como aprenden. Y Cristo en el Sermón del Monte es lo que hace. Cristo repite una y otra vez, repite Cristo las enseñanzas del Sermón del Monte, para que nosotros podamos asimilarla, para que nosotros podamos captar
meditarla y lo más importante, para que nosotros podamos llevar a la práctica estas enseñanzas del Sermón del Monte y recordar que el Señor nos está diciendo aquí que nosotros tenemos que tener pendiente siempre, en todo momento, en toda hora y en todo lugar, que nosotros estamos en la presencia del Señor. Y como nosotros estamos en la presencia del Señor, nosotros debemos andar por la vida con sumo cuidado, porque como estamos en su presencia, porque como nosotros le pertenecemos a Él, todas las cosas que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria de su nombre. Todas las cosas que tú haces deben estar permeadas en un yo agrado a Dios con esto, y entonces tú tienes que andar por la vida en puntilla para tratar de agradar a Dios en todos los pasos tuyos en la vida. Y dijimos que no importa en el lugar donde nosotros estemos, no importa cómo estemos, no importa dónde estemos, no existe un lugar en el que nosotros podamos decir: aquí yo estoy y aquí Dios no me ve. En el lugar donde tú creas que estás más seguro, en ese lugar que tú crees que estás más seguro, eres más vulnerable a la presencia de Dios, porque Dios lo llena todo, Dios lo cubre todo, Dios lo abarca todo y en todo. La plenitud de Dios, la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios no tiene límite humano alguno que lo pueda detener. Nuestro Dios es un Dios con capacidad de que nosotros no podemos entenderla. Y lo que Dios nos ha dejado para nosotros entender es exageradamente maravilloso. Solo al punto donde Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conocerle. Y dijimos que en las secciones, en esta sección que nosotros empezamos, saliendo Cristo de un tema, volviendo en el capítulo 7, recapitulando algunas cosas de las que empezó en ese Sermón del Monte, y enfocando que nuestro problema principal, el problema principal de nosotros, como lo era el problema principal de ese auditorio de Jesús, el problema principal es que nosotros vivimos en el mundo, nosotros andamos en el mundo y nos olvidamos que no somos de este mundo, sino que nosotros somos peregrinos, que nosotros somos extranjeros, que somos ciudadanos celestial y que nosotros andamos por esta vida de paso. Y como tú andas por esta vida de paso, tienes que tomar en cuenta lo que ya dije, que todo cuanto tú hagas, que todo cuanto tú toques, que todo cuanto tú vivas, debes vivirlo para la gloria de Dios. Y que nosotros decimos que somos cristianos, nosotros afirmamos que somos cristianos, pero vivimos como si no lo fuéramos. Y que entre nosotros existe una discrepancia entre el dicho y el hecho. Y que yo digo una cosa y a la hora en punto de yo modelar eso, yo no pienso en la gloria de Dios, yo no pienso en cómo yo pueda agradar a Dios con eso, sino que yo pienso en un beneficio particular y en un beneficio personal. Nosotros somos esclavos, nosotros no somos propietarios nuestros, ni somos propietarios de lo que nosotros tenemos. Nosotros le pertenecemos a Dios, y como nosotros le pertenecemos a Dios, todo cuanto tenemos, todo cuanto tocamos le pertenece a Él, y nosotros lo que somos es administradores, y aún como administradores vamos a rendir cuenta a nuestro Señor de todo cuanto Dios ha puesto en nuestras manos. Y dijimos que nosotros vivimos preocupados por el mundo, vivimos un estilo de vida a la luz del mundo, y nuestras necesidades, las necesidades que nosotros, o lo que nosotros entendemos como necesidades, son necesidades que no son prioritarias y que nada tienen que ver con el reino. Recordemos que cerramos el capítulo 6 con este texto en particular: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y nosotros empezamos buscando las añadiduras, y luego entonces queremos que en el mejor de los casos procurar el reino
Y no es así. Quien determina el orden no soy yo. Quien determina el orden no es usted. El orden ya está determinado. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego entonces todas las cosas van a añadirse. Dijimos en ese mismo tenor que muchas veces queremos parecernos a los inconversos, queremos parecernos a la persona que no es creyente, que nos envolvemos y envolviéndonos con ellos, nosotros hasta parecemos igual, parecemos las mismas cosas, porque nosotros no establecemos en nuestras relaciones nuestras prioridades, y no establecemos no solo en nuestras relaciones, sino en nuestro diario vivir, y pensamos que nosotros somos cristianos cuando oramos, pensamos en que Dios se mete con nosotros en la iglesia, en una actividad religiosa, y pensamos en mi actividad religiosa y mi actividad secular, y el creyente no tiene dos actividades, el creyente tiene una sola actividad, y donde quiera que el creyente esté, sea afuera, sea en el templo, sea fuera del templo, debe vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, y su vida debe estar permeada y debe estar vista desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de lo que Dios tiene y de lo que Dios ha determinado para su vida. Y algunas veces dijimos que venimos a la iglesia, y venimos a la iglesia como para acallar nuestra conciencia. Venimos a la iglesia como a callar nuestra conciencia, como a pagarle a Dios un favor que nos hizo, o como a pagarle por adelantado, o a sobornar a Dios para que Dios vea que yo vengo al templo, y como yo vengo al templo y tengo tal problema, entonces eso será resuelto. Eso no funciona así. No funciona así. Tú vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Sí, es verdad que tú vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Tú vas a ver al Espíritu Santo obrar de una forma especial en tu vida. Es verdad, pero eso es fruto de una relación personal con Dios. No es algo automático. No funciona como que yo tenga 10 Biblias y cada día ande con una diferente, y que me pegue una Biblia al pecho y que yo empiece a simular un caminado totalmente diferente para simular espiritualidad. No funciona así. Esto funciona en que tú tienes que empezar a vivir y a tener una relación personal con Cristo, y luego de esa relación da como fruto las cosas que Dios va a hacer contigo, en ti y a través de ti. Y hablamos en ese tenor durante esa semana. Dijimos que al hombre natural no percibe las cosas espirituales, no percibe las cosas eternas, y no percibe las cosas eternas porque le son imposibles. El mundo vive conforme a la depravación y conforme al norte que el mundo tiene, pero la iglesia no debe vivir conforme a lo que el mundo le ordene a la iglesia que debe hacer, sino que la iglesia debe vivir conforme a la palabra de Dios. La iglesia debe vivir conforme a los principios bíblicos, a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y ahí, como dirían algunos, ahí es donde la piña se pone agria. La iglesia, en todo el trayecto, en todo lo que es la historia del cristianismo, hay en momentos donde la iglesia ha perdido su norte y ha olvidado que camina en la presencia de Dios. Ha olvidado que va a encontrarse con Dios. Y nosotros de manera particular en nuestras vidas hay momentos en que nosotros hemos olvidado que caminamos en la presencia de Dios. Hay momentos en que nosotros hemos olvidado que un día nos vamos a encontrar con Dios. ¿Y cómo lo hemos olvidado? Con situaciones que nos han lastimado de forma tal que hemos olvidado que Dios está ahí, que no importa la crisis, que no importa el problema, que no importa ninguna situación adversa, ninguna tormenta, ningún huracán, no importa, Dios está ahí, y la muestra de que Dios está con nosotros es que aún nosotros seguimos en pie. Pero nosotros a veces olvidamos,
Y a veces olvidamos que nos vamos a encontrar en su presencia. Y cuando olvidamos que nos vamos a encontrar en su presencia con Él, entonces olvidamos cosas elementales y empezamos a hacer cosas que perjudican a otra persona y que nos benefician a nosotros, porque nos olvidamos que vamos a estar en la presencia del Señor y que vamos a rendir cuenta al Señor de todas las cosas que yo haga. Vamos a rendir cuenta al Señor. Tú vas a rendir cuenta al Señor de tu vida espiritual. Tú vas a rendir cuenta al Señor de tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué no sembraste los principios bíblicos en el corazón de tus hijos? ¿Por qué tu pareja es como es? ¿Y por qué tú no pudiste ayudar y hacer tu trabajo? Vamos a rendir cuenta a Dios de todas las cosas, incluso del manejo de nuestro tiempo en esta tierra. Y ahí entonces es cuando yo me detengo a pensar, porque no es tan fácil. Debería controlar nuestra vida esta idea de nosotros saber que caminamos en la presencia del Señor y que vamos a encontrarnos con Él. Si nosotros somos controlados por esta idea, hay cosas que la gente hace que no la va a hacer. El que habla mentira no va a hablar mentira porque sabe que está en la presencia del Señor. El que engaña no va a engañar porque sabe que está en la presencia del Señor. El que corrompe su cuerpo al pecado no lo va a hacer porque sabe que está en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros hemos olvidado que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y que el Espíritu de Dios habita en nosotros, mora en nosotros. Nosotros andamos con Dios. Y por eso tuve gente corrompida, tuve gente haciendo cosas, tuve gente creyentes que roban, creyentes que hablan mentiras, creyentes que andan chismeando, creyentes que andan haciendo cosas que están conforme a los principios bíblicos. Y tú dices, pero ¿y cómo lo hace? Lo que pasa es que esa persona no tiene presente que camina con Dios. Y nosotros debemos siempre tener presente que nosotros caminamos con Dios. Dios anda con nosotros. El apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Y si el Espíritu Santo mora en ti, vamos a honrar a Dios con nuestras vidas, vamos a honrar a Dios con nuestros cuerpos y vamos a tener pendiente que donde quiera que tú estés, Dios está ahí contigo. Cuando tú estés en el baño, Dios está ahí contigo. A veces yo pido perdón porque hay cosas que no son medias, pero Dios está ahí contigo. Cuando tú estás en la cocina, Dios está ahí contigo. Cuando tú vas en el vehículo, Dios está ahí contigo. Cuando tú estás a sola con tu computador y haciendo cosas, Dios está ahí contigo. Si nosotros tuviéramos esta idea presente de que Dios está con nosotros a cada momento, en cada situación y en cada cosa, nosotros fuéramos más cuidadosos y nosotros viviéramos una vida más apegada a los principios bíblicos porque estamos convencidos de que Dios está con nosotros. Y me surge preguntar, simple, ¿tú estás convencido, hermano, de que Dios está contigo? Sí, Dios está conmigo. Ok, no, yo no estoy preguntando eso. Estoy preguntando que si tú estás convencido de que Dios anda contigo, de que no importa dónde tú estés, ni importa lo que tú hagas, Dios está ahí contigo. Cuando tú dices peste, pastor, yo no digo peste, yo soy cristiano, no en la iglesia, pero en la calle, cuando tú dices peste, o en tu casa, cuando tú dices palabras descompuestas, cuando tú dices cosas que no debes decir, Dios está ahí contigo. Y nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por cada una de las cosas que nosotros hagamos en esta tierra. Nosotros no somos nuestros. Hermano, nosotros no somos nuestros. Nosotros somos de Dios. Y como nosotros debemos administrar todo lo que Dios nos ha dado, también nosotros debemos administrarnos nosotros mismos y administrarnos para la gloria de Dios. ¿Estás consciente de esto? Si tú te vas convencido en esta mañana de eso, yo creo que yo he logrado mi objetivo. De que tú te vayas convencido en esta mañana de que no importa lo que hagan, no importa lo que suceda, no importa quién te pueda herir. Cuando esa persona te hiere, Dios está ahí.
Y cuando a ti te hieren, no te hieren a ti, porque es que tú no eres tuyo. Y hay una frase que Héctor ha acuñado muy popular, que hasta yo lo he hecho mía: no es personal. Y nosotros lo tomamos así. Cuando Pablo va camino a Damasco, ¿qué sucede con el apóstol Pablo camino a Damasco? Se le aparece Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo le dice a Saulo? Él le dice: ¿quién eres? Le dice Saulo. Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo le pregunto, ¿estaba él literalmente persiguiendo a Jesús? No, pero estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Sí, entonces el que le hace algo a la iglesia de Cristo no me lo hace a mí, no se lo hace a usted, se lo hace al dueño de la iglesia. Y el dueño de la iglesia es Cristo. Cuando usted hace un aporte para la iglesia, usted no lo hace ni para el pastor, ni para los diáconos, ni para los líderes. Usted lo hace para Cristo, porque Cristo es el dueño de la iglesia. Sí, eso yo lo sé, pastor. Yo sé que tú lo sabes. Yo lo que quiero es que tú vivas como que tú sabes eso. Porque una cosa es que tú sepas una cosa y otra es que tú vivas como que tú sabes eso. Cristo es nuestro dueño. Y todo lo que pase contigo, si Cristo anda contigo, no fue de que, bueno, Cristo andaba conmigo pero se distrajo y parece que no vio tal cosa. No, no. Podemos cruzar un poquito más al otro lado y decir que tu vida gira en torno a la voluntad de Dios. Y que todo lo que pasa en tu vida gira en torno a esa voluntad de Dios que te va a guiar a hacer su voluntad. Decíamos también que los rabinos habían advertido el peligro de juzgar a los demás. Y ellos decían que el que juzgaba favorablemente a una persona, esa persona iba a ser juzgado favorablemente por Dios. O sea, era como una especie de intercambio. Yo le hago bien a los demás y Dios me hace bien a mí. Las cosas no funcionan así. Pero era lo que los rabinos entendían, y ellos sostenían y decían que habían algunas obras personales que eran provechosas para la persona en el mundo y en el mundo actual y en el mundo venidero. Y ellos decían que era el estudio, el visitar a los enfermos, la hospitalidad, la práctica de la oración, la educación de los niños en la ley, y número 6, el pensar siempre lo mejor de los demás. Y decía yo que nosotros nunca pensamos bien de los demás. Que nosotros, de quien nosotros pensamos bien, ¿de quién es? De nosotros. Nosotros cometemos una falta y nosotros tratamos de ver la culpa en otro. Adán, dime Adán, ¿y qué fue? Yo no te dije que no comiera del árbol. Ay, yo te mandé a ti a darme mujer. O sea, el culpable eres tú que me diste a Eva. Yo no tengo la culpa. Nosotros, desde la caída, nosotros tratamos de ver los errores nuestros, tratamos de verlo en otro y tratamos de culpar a otro por los errores nuestros. Y el Señor nos dice que no juzguemos a otro, porque de la misma manera en que tú juzgues a otro con un juicio desmedido, así mismo te van a juzgar a ti. Todo el mundo es malo menos yo. Todos están equivocados menos yo. Nadie tiene la razón, el único que la tiene soy yo, y la única opinión que importa es la mía, y no importa lo que nadie diga ni lo que nadie haga, lo único que importa es lo que yo diga. Y eso suele pasar, y nosotros debemos entender que nosotros siempre estamos en la presencia del Señor, como ya he mencionado. Y llegamos a nuestra parte de hoy. Vimos que nuestro Señor inicia esta sección con una gran comparación y un gran cuestionamiento hacia sus discípulos. Nuestro Señor empieza nuevamente en el capítulo 7 aquí, empieza a
presentar nuestro andar bajo este mundo y nuestro juicio, nuestro sentido de juicio en función del punto específico de nosotros juzgar a los demás o de juzgarnos entre nosotros mismos. No juzguéis. Nuestro Señor, desde el capítulo 5, nosotros vemos que el Señor empezaba primero dando el tema principal, y luego del tema principal empezaba a dar un sinnúmero de explicaciones. Esa es la temática que el Señor trae desde el capítulo 5. Nos da un tema principal y nos dice, no hagan tal cosa, y luego pasaba a explicar lo que Él había dicho. Y eso es lo que está sucediendo aquí en estos 5 versículos. Él empieza diciendo, no juzguéis, y luego empieza a hacer una serie de explicación del por qué nosotros no debemos juzgar. Y gracias a Dios que nosotros no juzgamos. El Señor está hablando de un juicio deliberado y de una forma de juzgar de manera deliberada, y el Señor empieza diciéndonos a nosotros, no juzguéis, y es exactamente lo que cada uno de los seres humanos hace cuando tiene que hacer algo. Cuando tú conoces a alguien, lo primero que tú haces es un juicio de esa persona. A ti te presentan a alguien y te dicen, mira, esa es Glenny. Ella es jefa en la Convención Bautista Dominicana. Ella es secretaria. Ella es esto, ella es esto. Y ella es esposa de Héctor. Y usted mira a Glenny y empieza a decir, ella como que, usted no ha hablado con ella, pero usted empieza a hacer juicio y empieza a decir, ella como que no me cae muy bien. Ella es muy sangrúa. Y además esa forma de ella peinarse, como que no, como una secretaria se peina así. Y debería vestir como algo formal. Ay no, ella a mí no me cae bien. Pero no se queda ahí, usted llega a la casa y entonces usted lo sigue el asunto. Ay, me presentaron a una tal Glenny, pero yo no he visto un ser humano más sangrón que ese. Esa mujer, ay Dios. Y gracias a Dios que es cristiana. Y dije que trabaja en la convención. Y eso dije que es esposa de un diácono. Y me saludó y eso fue, Dios te bendiga. Yo no entiendo. Y puede surgir la pregunta, ¿y tú hablaste con ella? No, yo no hablé con ella, yo la vi de lejos fue. Son los juicios que nosotros hacemos. Yo se lo estoy bajando para graficárselo de una manera diferente, pero es lo que nosotros hacemos, todo. Nosotros vemos una gente y hacemos un juicio. Yo me río, porque cuando yo conocí a Héctor y Glenny, yo hice mi juicio también. Porque yo no le estoy hablando desde el pedestal aquí donde yo soy el producto terminado, no. Él también va a cada la palabra de Dios. Pero nosotros somos así. Y hay otro, porque aquí voy a defenderme porque yo soy el que estoy predicando. Hay otro que hace el juicio como yo y me quedo con él. Después a Héctor un día se lo dije. Pero hay otros que no, que hacen el juicio y siguen, y siguen, y siguen, porque parece que tienen como propósito de hacer daño, y siguen, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y siguen, como que no pueden parar la lengua. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado lo primero, de que yo, por ejemplo, yo vi a Glenny y yo dije, wow, está fuerte. Y conocí a Héctor y dije, oye, pero qué chévere. ¿Y cómo este tipo tiene una mujer así tan odiosa? Yo estoy haciendo una confesión en esta mañana. Yo sé que me va a causar problemas con Glenny, pero bueno, Héctor me ayuda y me chancea. Y después yo hablé con Héctor y de eso, y yo no te lo dije, Héctor. Sí. O sea, está bien que yo haga eso. No está bien. Yo no estoy diciendo que está bien. Ahora, pero hace menos daño. Entonces, imagina que yo vea y después me encontrara más para adelante con alguien más en la iglesia y le diga, fuimos a visitar allí a unos hermanos, pero bueno, yo no sé cómo vamos a hacer porque fulana.
¿Me entienden? Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros conocemos a alguien, se nos habla de alguien, se nos dice que alguien hizo algo. ¿Y qué nos llega a la mente? Cosas buenas. Si es de nosotros, si, mira, pero tú como que hiciste algo, espérate, de mí tú estás diciendo yo, pero tú no sabes quién soy yo. Héctor, ¿y tú me crees capaz de eso a mí? Así somos nosotros. Así somos nosotros. Entonces nosotros, cuando se trata de otra gente, todo el peso de la ley sobre esa gente. Cuando se trata de mí, yo me canseo. Y tenemos que tener cuidado. El Señor está diciendo que no juzgue. Y si el Señor nos está empezando aquí, en esta narración de estos primeros 5 versículos bíblicos, que no juzgue, el Señor nos está queriendo decir algo. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros juzgar. A la hora de nosotros juzgar tenemos que tener mucho cuidado para que no caigamos en lo que Cristo nos está advirtiendo a nosotros aquí. Para que no caigamos en murmuraciones, para que no caigamos entonces en lazo del diablo por dejarnos nosotros guiar de nuestra lengua. Y la iglesia de Cristo, a través de todo el tiempo, como ya dije, ha pasado por época donde a los hombres de Dios que han defendido, hubo una época donde los hombres de Dios defendían los principios bíblicos y lo que ellos creían a tal punto que eran capaces de dar su vida por eso. Y cuando alguien refutaba en contra de eso, todavía ellos estaban equivocados, estaban sinceramente equivocados y eran capaces de dar su vida por lo que creían. Y hoy, eso es lo que nosotros vivimos hoy. Es eso lo que pasa hoy. El hombre de hoy es un hombre que la forma en la que se ha visto el hombre de hoy es como un hombre light en cuanto a lo que es los principios bíblicos. El hombre de hoy dice que cree una cosa, pero mañana, si le conviene creer otra, cree otra. Y no le importa echar por tierra sus principios. Porque el hombre de hoy no vive conforme a principios, sino que vive conforme a lo que pueda beneficiarse. Porque el humanismo ha penetrado tanto la teología cristiana que el ser humano no enfoca su teología en Dios, sino que enfoca su teología en el hombre. Y nosotros, nuestro foco de atención debe ser Dios, nuestro foco de atención debe ser Cristo y no nosotros. Debe ser lo que agrada a Cristo y debe ser lo que glorifica a Cristo y no lo que me convenga a mí. Dicho de otra manera, cuando se vaya a hacer algo en la iglesia, yo no puedo pensar en lo que me convenga a mí. Como pastor, yo tengo que pensar en que si eso que vamos a hacer glorifica a Dios y está de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Es lo que nosotros hacemos? Me parece que no. Este hombre, cuando tú eres una persona hoy, estoy hablando de hoy, cuando el cristiano de hoy es una persona que mantiene su principio, es una persona que sus principios no son negociables, entonces dicen que es una persona conflictiva, es una persona poco cooperadora, porque la Biblia dice que en cuanto dependa de ti, tú tienes que estar en paz con todo el mundo, y tú defender tus principios bíblicos, defender la Biblia, no, tú tienes que, tratar de llegar a ciertos acuerdos, porque lo que importa aquí no es que tú traigas un principio bíblico y que lo defiendas, sino que podamos estar en paz. No, nosotros tenemos que defender los principios bíblicos y más ante personas y ante grupos que han tergiversado la Biblia, que han tomado textos bíblicos por lo moño para hacer su interpretación a su medida. Nosotros debemos tener la voz cantante de decir, no, eso no es así, esto es lo que la Biblia enseña. El punto está en que nosotros podemos ser ferviente en la defensa bíblica sin tomarlo personal. ¿Me di a entender? Yo puedo ser ferviente defendiendo mi posición bíblica, pero no tomándolo personal. Pero hoy nosotros vemos dentro del pueblo cristiano
que quien defiende una posición se tiene como una persona muy radical. Fulano es muy radical, porque él debe flexibilizar. Y yo puedo flexibilizar si estamos hablando de un punto que no es un tema doctrinal, que no es cardinal, que no es un tema principal. Bueno, está bien, podemos diferir ahí. Pero aunque tú y yo podamos diferir, yo te voy a decir qué es lo que yo creo. ¿Me doy a entender? O sea, estamos en desacuerdo. ¿Y en qué estamos de acuerdo? En que estamos en desacuerdo. Podemos estar en desacuerdo en un punto que no sea un punto cardinal de la Biblia, sí. Pero tú tienes que tener tu posición. Nosotros no podemos ser fluctuantes y mañana decir una cosa y después decir otra. No, yo digo eso porque Martín me dijo esto. No, viene Juan Francisco entonces y me dice otra cosa. No, yo dejé de creer eso porque Juan Francisco me dijo. No, eso es una persona fluctuante. Y el creyente de hoy es un creyente fluctuante que no sabe lo que cree, no sabe en quién cree, no sabe absolutamente nada de la fe. Simplemente se deja guiar de lo que los otros digan. Y no es así como debe vivir la iglesia. La iglesia debe vivir anclada en la palabra de Dios. No podemos y nunca nosotros vamos a estar bien con todo el mundo. Entonces, yo puedo defender el evangelio. Cuando está hablando de no juzguéis a los demás, no está diciendo que yo no debo tener una posición bíblica clara de ciertos puntos y defender mi posición. No es eso lo que está diciendo. No está diciendo que yo no tengo que tener una postura firme con respecto a temas doctrinales. No es eso lo que está diciendo. Cuando habla de que yo no debo juzgar, se está refiriendo no a eso, sino a otro tipo de juicio. Y quiero citar, porque el tiempo se me está agotando, Mateo capítulo 7, versículo 24. Eso es para que veamos que el Señor no está prohibiendo todo tipo de juicio. No, el Señor lo está prohibiendo. Y vamos a ver más adelante, en el capítulo 7, aquí de Mateo, que el Señor no está prohibiendo todo tipo de juicio. El Señor está prohibiendo un tipo de juicio. Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad ¿cómo? Con justo juicio. O sea, tú puedes juzgar, sí, pero tú tienes que juzgar con justo juicio. Hay un momento donde tú va a ser imposible juzgar con justo juicio, porque tú no tienes toda la información. Toda la información no la tienes tú, la información es toda precisa, la tiene Dios. Y eso tú se lo vas a dejar a Dios. Ahora, en cuanto dependa de temas doctrinales y temas bíblicos, entonces ahí es otra cosa. En cuanto dependa de prácticas, eso es otra cosa. Ahí sí yo puedo hacer un juicio. Y le voy a poner un ejemplo. Una hermana me dijo a mí una vez: pastor, yo tengo un pretendiente y él no es cristiano. ¿Qué yo debía hacer? Un juicio. Y decir, ¿qué dice la Biblia? Digo, mira, la Biblia dice que los cristianos no deben hacer yugo desigual con los inconversos. Yo no estoy haciendo un juicio ahí. Estoy haciendo un juicio. Pero es justo el juicio que estoy haciendo. Y entonces aplicarle lo que dice la Biblia y juzgar lo que quiere hacer conforme a lo que la Biblia enseña. Y la persona entendió. En ese caso. Pero vamos a ver si me da el tiempo. Primera carta a los Corintios capítulo 6. Primera carta a los Corintios capítulo 6. Voy a leer rápido porque quiero que me dé el tiempo. Se me ha ido el tiempo. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgarán?
cuánto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Versículo 7. En realidad ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de esto, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia, y conste que se trata de sus hermanos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está enfrentando a la iglesia de los Corintios, y el apóstol Pablo está diciendo que cuando ellos tenían pleito, cuando ellos tenían problemas, se iban a donde un alguacil y lo hacían algo legal, y era legal lo que ellos hacían. Sin embargo, el apóstol Pablo le está diciendo, y no hay entre ustedes alguien sabio que pueda juzgar las diferencias que hay entre ustedes. Podemos juzgar. Ven que no hay sabio entre ustedes, pues hay gente, hay cristianos que tienen cierto conflicto con otros hermanos, y tienen su pareja que no son cristianos, y van con su pareja y se descargan y dicen, ay, fulano me hizo, fulano esto, y no se dan cuenta que ellos lo que están haciendo algo incorrecto, porque aunque es tu pareja no lo va a ver desde el punto de vista espiritual, porque el espiritual discierne las cosas de manera espiritual. El carnal, para él todas las cosas son carnales. Y lo que nosotros hacemos es desacreditar a nuestros hermanos y desacreditar a la iglesia. Pero tenemos inconvenientes entre nosotros, tenemos diferencias, y a veces cuando las cosas se ponen más agrias, nosotros salimos a buscar ayuda. Y vamos donde Miguel Ángel, y Miguel Ángel, mira lo que me está sucediendo. Y tú no sabes, Miguel Ángel, lo que me hizo Wilfredo. Yo me siento muy dolido con él. Miguel Ángel, después que yo doy la espalda, entonces empieza a hablar y a criticar, y empieza a decírselo a los demás, y empieza a decírselo a todo el mundo, porque yo busco a Miguel Ángel, que es una persona inmadura y un indocto, un inmaduro en la fe, para yo desahogarme y para que me diera un consejo. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, no hay persona sabia entre ustedes, o sea, no hay persona madura con sabiduría de Dios entre ustedes que pueda darle un consejo, que pueda mediar entre ustedes los conflictos que hay entre ustedes. Si hay, utilícenlo. Es lo que está el apóstol Pablo sugiriéndole a la iglesia de Corintios. Y nosotros debemos tener todas estas cosas pendientes. Primero, tenemos que tener pendiente que nosotros caminamos en la presencia del Señor, y que como nosotros caminamos en la presencia del Señor, todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, debemos hacerlas para la gloria de ese Dios que anda con nosotros y que vive y habita en nosotros. Pero también nosotros debemos tener en cuenta a la hora de nosotros juzgar, nosotros debemos tener en cuenta que nosotros podemos juzgar siempre y cuando, en cuanto a lo que es la Biblia, nosotros podemos juzgar y podemos defender los principios bíblicos. El Señor no penaliza que nosotros defendamos nuestro principio bíblico, entendiendo que tú puedes tener una posición de un tema que no sea un tema cardinal, y yo puedo tener otra posición, y podemos convivir con eso. Pero en los temas doctrinales no son negociables. Los temas cardinales no son negociables. Y tercero, se van a dar las diferencias, se van a dar las confrontaciones entre nosotros, y nosotros tenemos que ir donde personas maduras, donde personas sabias, que puedan no solo darnos un buen consejo, sino mediar en la situación para que al final eso pueda terminar siendo una confrontación para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a hacer conforme a su palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos.
Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tus bondades, Señor. Gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a que cada uno de nosotros, Señor, pueda meditar en tu palabra, pueda, Señor, aplicar tu palabra en cada una de nuestras situaciones, en nuestro diario vivir, Señor. Y que nosotros podamos vivir como cristianos, Señor. No con el simple hecho de nosotros decir que somos, sino que nosotros vivamos como que somos. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros, Señor, podamos procurar, Señor, querer parecernos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Hay alguien aquí que no conoce a Cristo? Que quisiera entregarle su vida a Dios. El Señor le bendiga.